Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear un cuestionario y cómo configurarlo. Para crearlo tendríamos que darle a activar edición y ahora le daríamos a añadir una actividad o un recurso en el tema donde queramos crear el cuestionario. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí, añadir una actividad o un recurso y ahora ya hacemos clic en cuestionario. Vamos a ver que tenemos que rellenar muchos parámetros y vamos a ver que los cuestionarios son una actividad muy flexible que podremos configurar de muchas maneras. Lo podemos configurar para que tenga un límite de tiempo, para que tenga un número de intentos limitado o ilimitado, para que sea de evaluación, para que sea de autoevaluación, para que al alumno se le informe de cuál ha sido su puntuación, sus respuestas correctas o sus respuestas incorrectas con a lo mejor un feedback o no ponerle todas esas opciones. Podemos configurarlas de muchas maneras, pero lo que tenemos que asegurarnos es que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Porque, por ejemplo, si estamos creando un cuestionario de evaluación para todos los alumnos y por error activamos que se le den las soluciones al alumno cuando ha terminado el cuestionario, pues es un problema, ¿no? Entonces, tenemos que tener aquí un poco de experiencia, tenemos que practicar mucho con los cuestionarios para asegurarnos que lo que estamos haciendo lo estamos entendiendo y lo estamos haciendo bien. Vamos a ver el primer grupo de parámetros, que sería el nombre, por ejemplo, cuestionario de prácticas, por ejemplo, la descripción. La descripción, muchas veces las actividades y tareas no merece la pena perder tiempo o invertir tiempo en redactarlas. Pero en este caso, igual sí, eso depende de cómo queramos nosotros o si queremos facilitar la vida al alumno. Cualquier opción que nosotros definamos en este cuestionario respecto a limitaciones para el usuario se les va a advertir. Si tiene un límite de tiempo se les va a advertir, si tiene un número de intentos limitado se les va a advertir, si tiene unas fechas para realizar el cuestionario se les va a advertir. Van a aparecer como datos, pero si nosotros queremos aunar toda la descripción del funcionamiento del cuestionario a través de un texto, pues sería interesante, como digo, en la actividad cuestionario sí que sería interesante que invirtiéramos un poco de tiempo en hacerlo para que el alumno pues le quede claro cuál va a ser la mecánica del cuestionario. De todas maneras, como siempre, el añadir una descripción o no es a criterio del profesor. Pero, como os estoy diciendo, en el caso de los cuestionarios no estaría de más explicarle un poco al alumno cómo va a funcionar el cuestionario o cuál es el carácter que tiene. Si hacemos clic aquí, la descripción se muestra en la página principal del curso. Respecto a la temporalización, podemos definir una fecha en la que se abra el cuestionario. Hasta esa fecha no estará disponible. Podemos poner la fecha que queramos. Podemos definir una fecha y una hora en la que se cierra el cuestionario. Normalmente no lo comentamos, pero siempre que hablamos de una fecha de temporalización en recursos y actividades, hablamos de la fecha, pero también hay que tener en cuenta la hora. Por ejemplo, esta hora, pues si no hay un motivo para que sea esta hora, no tiene mucho sentido, ¿no? Igual lo ideal sería ponerlo cuando el día finalice, ¿vale? Así que tened en cuenta que si trabajáis con fechas, para limitar el acceso a recursos y actividades, acordaos que también hay que establecer la hora. Se puede poner un límite de tiempo. Yo puedo hacer que este cuestionario se pueda responder sin límite de tiempo o se pueda responder con un límite de, por ejemplo, minutos o otra unidad. Horas, días, semanas. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Si yo pongo, por ejemplo, bueno, en vez de 30 minutos voy a poner, por ejemplo, 2 horas para que se entienda mejor. Si pongo 2 horas y empezamos a hacer el cuestionario el día 30 de noviembre a las 11 de la noche, esas 2 horas no me van a computar. Voy a tener solo una hora, porque aunque tengo 2 horas de tiempo, el cuestionario se va a cerrar, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo tiene que tener más en cuenta el alumno que nosotros, ¿no? Pero son cosas que hay que tener en cuenta y que a veces pues el alumno se pilla un poco los dedos con eso, ¿no? Tenemos que definir qué pasa cuando el tiempo ha terminado. El alumno cuando está haciendo el cuestionario, cuando lo termina, tiene que darle a un botón de enviar, ¿vale? Y confirmar ese envío. ¿Qué pasa si le pilla haciendo el cuestionario y se le acaba el tiempo? Pues si marcamos esta opción, el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Si el alumno le pilla el límite de tiempo mientras que está haciendo el cuestionario, pues no lo manda y pierde pues todo lo que haya hecho. Lo más sano sería que el envío se realice automáticamente. Si yo como alumno estoy haciendo el cuestionario y se me acaba el tiempo, pues se envía todo lo que haya hecho en ese momento. Podemos poner una mezcla entre los dos y habrá un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. Esto es una cosa que realmente no se suele usar. La recomendación aquí es
para defender un poco el trabajo del alumno es que el envío se realice automáticamente. Si existe un caso en el que nosotros estemos evaluando que el alumno, no sé cómo explicarlo, o sea, si nosotros lo que queremos evaluar es que el alumno sea él el que le tenga que dar al botón de enviar porque eso docentemente pues, nos beneficia de alguna manera, pues evidentemente lo activaríamos con esto. Pero son casos muy raros, ¿no? Lo ideal sería que el envío se realizara automáticamente, ya os digo, para defender el trabajo del alumno y protegerlo un poco, pues si le coge un poco el toro, ¿no? Respecto a la calificación, pues categoría de calificaciones la vamos a dejar así y vamos a ver cuál sería la calificación para aprobar. Vamos a poner que la calificación para aprobar sería 50. Este 50 será sobre la puntuación total que se pueda sacar en este cuestionario, que ya veremos más adelante en otro vídeo cómo se establece. En los intentos permitidos, pues podremos poner sin límite, 1, 2, 3, 4, en fin, los que queramos. Esto tendrá que ver con el carácter que tenga el cuestionario. Si es un cuestionario de evaluación, pues lo normal será que solo haya un intento o alguno más. Si es un cuestionario de autoevaluación para que el alumno practique, pues podemos ponerlo sin límite. Y ahí, pues, básicamente jugaremos con el carácter que le queramos dar a este cuestionario. Si establecemos cualquier opción que no sea 1, por ejemplo, 3, tendremos que definir cómo va a computar la calificación del alumno, es decir, qué calificación de esos posibles 3 intentos se va a coger. Y podemos coger la más alta, el promedio, el primer intento o el último intento. Cogeremos pues la que se adapte al diseño que nosotros queramos hacer del cuestionario. En esquema, lo que vamos a ver es cómo se van a mostrar las preguntas. Las preguntas pueden aparecer en varias páginas o en una sola página. Entonces podremos definir que haya una página nueva. Pues nunca, que todas las preguntas salgan en una página, pues que haya una página nueva por cada pregunta, cada 2 preguntas, cada 3 preguntas. Esto dependerá del diseño que nosotros hagamos del cuestionario. Si tenemos, por ejemplo, un cuestionario que básicamente las cuestiones son problemas, pues a lo mejor nos parece más adecuado poner una pregunta, que sería un problema con su complejidad cada página. Si es a lo mejor un tipo test de responder rápidamente, preguntas sencillitas, a lo mejor nos conviene más agruparlas en diferentes páginas, o perdón, en la misma página o varias preguntas por página. Esto es cuestión de diseño básicamente. Y el método de navegación, esto sí es importante, va a restringir el acceso que tiene el usuario a las páginas. Si le decimos que utilice un método de navegación libre, el alumno va a poder saltar de página a página. Por ejemplo, puede hacer un recorrido normal, primera página, completa sus preguntas, segunda página, completa sus preguntas y así hasta el final. Y en cualquier momento, antes de enviar el cuestionario, puede volver a las páginas anteriores a repasar o cambiar las opciones que ha elegido en las preguntas. Si lo ponemos secuencial, el alumno solo podrá avanzar a la página siguiente. No podrá volver a la página anterior. Entonces, una vez que el alumno pase la primera página, lo que haya puesto ahí ya no se puede modificar, ¿vale? Entonces, de esta manera, añadimos una dificultad a la ejecución del test que tendremos que sopesar si esta dificultad va de acuerdo al diseño que queremos hacer del cuestionario. Vamos a ver el comportamiento de las preguntas. Podemos ordenar al azar las respuestas. Esta casilla la podemos poner que sí o que no. En el siguiente grupo, comportamiento de preguntas, podemos definir si se pueden ordenar al azar las respuestas, ¿vale? Esto solo va a funcionar a lo mejor en algún tipo de preguntas, como por ejemplo preguntas con respuestas de opción múltiple. Si le decimos que no, no se va a ordenar ningún grupo de respuestas, por ejemplo, en ese tipo de preguntas. Si le decimos que sí, se ordenarán si esa pregunta que se está utilizando en este cuestionario tiene también este parámetro puesto así. Entonces puede ocurrir que en un cuestionario que definamos si se pueden ordenar al azar las respuestas, utilicemos respuestas que tengan ese parámetro también dentro de la respuesta así y no. Entonces, si eso está así, se ordenarán si la pregunta también tiene este parámetro así y no se ordenarán si tienen el parámetro puesto no. Y si seleccionamos no, no se ordenarán nunca. Respecto al comportamiento de las preguntas, lo vamos a dejar en retroalimentación diferida. No vamos a ver las siguientes opciones, el resto de opciones de esta lista desplegable, ¿vale? Que el intento se basa en el anterior, esto tampoco lo vamos a ver. Las opciones de revisión. Esto es de las cosas más importantes
a la hora de configurar un cuestionario. Y aquí no nos podemos equivocar. Aquí lo que estamos definiendo es qué es lo que va a ver el usuario respecto a la opción que ha respondido, respecto a si es correcta o no es correcta, respecto a las retroalimentaciones, respecto a los puntos que consigue en cada pregunta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no equivocarnos aquí, porque como ya he dicho antes, si tenemos un cuestionario de evaluación, no tiene sentido que le demos las soluciones. Bueno, en algún caso sí que lo puede tener, pero generalmente no. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos aquí. Esta opción no va a funcionar nunca porque, como hemos elegido retroalimentación diferida, solo van a tener sentido esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? La primera no cuenta. Entonces nosotros lo que vamos a decidir es qué es lo que ve respecto a las respuestas que está dando el usuario y cuándo las ve. Podemos definir que la información que veremos ahora la obtenga inmediatamente después de cada intento, es decir, cuando envía el cuestionario. Si lo puede ver más adelante mientras que el cuestionario todavía está accesible, o si lo podrá ver cuando el cuestionario ya se ha cerrado. Por ejemplo, tendría sentido que en un cuestionario de evaluación le enseñáramos al alumno si sus respuestas han sido correctas o no, pero cuando el cuestionario ya está cerrado, es decir, cuando ningún compañero puede realizar el cuestionario. Entonces las opciones que tenemos en los tres casos, es el intento, es decir, muestra lo que ha ido respondiendo, si sus respuestas han sido correctas, los puntos que ha obtenido y luego todas las retroalimentaciones. Entonces, esto ya es a diseño del profesor. Y aquí vamos a activar y desactivar lo que queramos, pero que vaya en concordancia con el carácter que le queremos dar a nuestro cuestionario. Y la recomendación también es que cuando creéis cuestionarios, los realicéis y veáis cómo funcionan para ver si funcionan exactamente como nosotros queremos que funcione. Del resto de opciones vamos a ver la retroalimentación global y es una retroalimentación que va a depender del rango de puntuaciones que obtengamos, ¿vale? Vamos a explicarlo. Podemos definir varios tipos de comentarios según el rango de puntuación que se ha obtenido. Por ejemplo, yo puedo definir que si ha sacado de un 0 a un 2, tengo un mensaje de un 2 a un 5, otro mensaje de un 5 a un 7, otro. Y de un 7 a un 10, otro. O de 0 a 5 un mensaje y de 5 a 10 otro mensaje, ¿vale? Tengo que definir los rangos y tengo que definir los mensajes. Aquí tengo un extremo del rango que es 100 y otro extremo que es 0. Y yo aquí puedo poner, por ejemplo, que de 0 a 50 responda esto y que de 50 a 100 responda esto, ¿vale? Pero si yo quiero crear más rangos, pues le diría que agregue más campos de retroalimentación. El formulario se vuelve a cargar con todo lo que yo he configurado y ahora aquí tengo más rangos. Entonces en este caso, pues yo le diría que de 0 a 70 le responda al alumno muy bien, de 70 a 50 le responda bien y que de 50 ya hasta 0 le digo que responda mal, ¿vale? Podemos dejar casillas vacías y no hay ningún problema. Entonces está la forma de definir rangos para darle un mensaje al alumno respecto a la puntuación que ha sacado en el cuestionario. Esta es la forma de definir los rangos, ¿vale? En ajustes comunes del módulo decidiríamos si el cuestionario va a estar visible o va a estar oculto. Y bueno, las restricciones de acceso ya las conocemos por otro vídeo. Y los ajustes de la extensión Turnitin, que es el detector de plagio, ya hemos dicho que lo vamos a ver en otro vídeo. Habríamos terminado, le daríamos a guardar cambios y regresar al curso. Y en este caso, bueno, nos da un error porque nos dice que la calificación para pasar no puede ser mayor que la calificación máxima posible, que es de 10. Posiblemente más tarde podamos cambiar esa calificación a más de 10, pero como por defecto es 10, pues le vamos a decir que esto sea un 5. Seguimos hacia abajo y vemos que hay otro error. Nos dice que hay un problemita aquí, entonces le ponemos porcentaje. ¿Vale? Faltaría eso. Y le damos a guardar cambios y regresar al curso.
y ya efectivamente se ha creado el cuestionario, ya lo tenemos aquí. Lo que pasa es que si entramos vamos a ver que el cuestionario no tiene ninguna pregunta. Entonces a partir de aquí ya tendríamos que configurar el cuestionario con sus preguntas, es decir, añadir preguntas al cuestionario, y ese sería el siguiente paso que veremos en otro vídeo. Bueno, pues ya hemos visto cómo se crea el cuestionario, hemos visto que se le puede crear una temporalización, se le puede poner un límite de tiempo, se le puede poner un límite de intentos, se pueden configurar algunos comportamientos más, y lo más importante es configurar pues esa retroalimentación, ese feedback sobre cómo hemos hecho el cuestionario, y ya hemos dicho que es importante afinar bien ahí para no mostrarle al alumno información que no le queremos mostrar en ciertos momentos, dependiendo, como siempre, del diseño o del carácter que le queramos dar nosotros al cuestionario. Los cuestionarios es una de las cosas más delicadas, es importante que estén bien configurados, y es la actividad que más problema puede dar si tenemos un problema de configuración. Porque claro, los utilizamos para evaluar a los alumnos, y si tenemos algún problema de configuración va a ser un problema. Entonces hay que invertir tiempo en estudiarlos, hay que invertir tiempo en ver cómo funcionan las opciones y experimentar un poco con ellos, porque como habéis visto son muchas opciones y a priori pues puede estar un poco perdido. En cuanto los utilicéis varias veces vais a ver que no, no dan mucho más problemas, pero hay que invertir un poco de tiempo en aprender a utilizarlos. Pues nada más, un saludo.